Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Gabriel Peña Sierra, es psicólogo de la Universidad de Pamplona, magíster en arte terapia de la Universidad del Desarrollo, con enfoque en procesos terapéuticos a través del arte en contextos clínicos y comunitarios. Es especialista en violencia intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tiene formación complementaria en psicoterapia y salud mental de la Universidad San Sebastián, además de ser facilitador en desarrollo personal con enfoque multiterapéutico en psicología humanista y transpersonal del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Vamos a darle paso al profesor Gabriel para que inicie con la clase. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Henry, por tu bienvenida y bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este encuentro que nos convoca a la música, al arte y a la vida. Digamos que nos hemos planteado una tarea ambiciosa, pero a la vez una experiencia común y familiar, porque hablar de la lógica de arte y música es hablar de la vida misma. Entonces, agradezco la apertura que tienen para este momento de reflexión conjunta y de este encuentro que nos damos el día de hoy desde ese espacio. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Un poco la apertura desde allí. Bien, quisiera antes de partir y de decir cualquier cosa, hacer un ejercicio muy sencillo que puede hacer cada una y cada uno allí donde está sentada y sentado, y es que piensen por un momento la primera canción o la primera música que escucharon el día de hoy. Tómense un instante para pensarlo. Un instante. Tal vez esa música ocurrió cuando sonó la alarma de tu teléfono y eso es una melodía musical que te acompaña. Tal vez la música la elegiste tú, pusiste tu playlist para entrar, no sé, a la ducha, para ir a cocinar, la pusiste en tu auto, en tu carro para ir a trabajar, la escuchaste en el bus camino al trabajo, en la oficina, en los audífonos. ¿Cuál es la primera canción de tu día? La banda sonora de tu día, si lo podemos pensar en algún sentido. Piensa un poco en ese sonido. Y ese sonido puede parecer un poco accidental para algunas y algunos, pero para otros es una deliciosa elección, una profunda necesidad, porque la música hace parte de nuestras vidas. Hay una película argentina, no recuerdo su nombre lamentablemente ahora, pero donde hay una pareja que se está conociendo y ella le pregunta a él, ¿te gusta la música? Y él le devuelve la pregunta y le dice, ¿y a ti te gusta respirar? Y a mí me parece siempre tan bella esa metáfora porque la música hace parte de nosotros. Para quienes me conocen, y algún día espero tener la oportunidad de conocer a cada una y cada uno de quienes nos encontramos, sea virtual o presencialmente, pero quienes me conocen saben que yo canto muy mal, bailo bien, dicen, pero canto horrible. No, yo no sé tararear, por ejemplo, no, nunca puedo llevar mucho el ritmo. Pero pasa que a mí la música me llama como cualquier ser humano, y lo interesante de que la música exista como el arte mismo es que es un aspecto, llamemos, democrático y común a todos los mortales. Nos es humana la música propiamente tal. Ya les contaré por qué les cuento esto de que no sé cantar. Porque a veces pasa que uno dice, no, si yo no sé cantar o no sé de música o no la entiendo, de pronto no soy muy del mundo de la música y de lo que la música nos ofrece o muy del arte y lo que el arte nos ofrece. Entonces, lo que nos proponemos en el seminario el día de hoy es primero explorar la lógica de la música y el arte como un recurso creativo. Cuando uno habla de la palabra recurso, se instala la noción y la idea muy real, digamos, que se puede implementar, ocupar o sostener como una cosa, si lo podemos decir de alguna manera. Que yo puedo echar mano de esto. ¿Dónde está la música? Si uno la puede tomar, uno tiene a lo mejor colecciones de discos, de LPs, de CDs o suscripciones en cualquier plataforma musical, donde a veces uno paga, pero si uno deja de pagar pierdes tus listas de música, ¿no? Entonces como que la música se le va. El arte plástico tiene la cualidad por contraparte que es la materialidad que uno puede como sostener o poseer, pero cuando uno habla de un recurso creativo, estamos hablando de algo a lo que puedes acceder y que puedes proponer respecto de tu propia vida
y de acuerdo a los caminos que transitas y los roles que ocupas, puedes también poner esto al servicio de otras personas. Y entendemos que la música favorece el bienestar emocional, así como el arte, la identidad, la autoexpresión y el desarrollo personal. Y aquí hay una distinción interesante para la etapa adulta, porque cuando uno dice que la música y el arte es algo inherente, uno dice, sí, convengamos que sí. Pero uno le pregunta a un adulto, ¿y qué tanta música y qué tanto arte hay en tu vida? Y ahí tambaleamos un poco, ¿no? Porque uno entiende a veces que los niños y las niñas son bastante más musicales y artísticos que nosotros. Los niños y las niñas rayan las paredes, los niños y las niñas bailan, los niños y las niñas cantan y no les importa si eso suena bien o no, pero los adultos no. Los adultos dicen cosas como las que yo dije, soy un mal músico, canto mal. Entonces pasan este tipo de circunstancias. Y entonces mi primera invitación o mi primer objetivo que espero poder cumplirlo al final de este encuentro es dejarles la inspiración profunda y sensible para que puedan reencontrarse con una mirada menos crítica de cómo se relacionan con esto en sus vidas. Un poco que canten más fuerte en la ducha, si se trata de eso, y que los oiga el vecino o la vecina, o que hagan más arte y lo traigan a sus vidas. Y la parte un poco más teórica, llamémoslo así, pero que como bien lo explicábamos al principio, conectada con el marco del curso de arte terapia y musicoterapia que comenzará este sábado y continúa el próximo, y quedaremos conjuntamente con el psiquiatra y musicoterapeuta Aurelio Riquelme. Él sabe mucho de música y él es un poco el encargado de esa dimensión. Él me puso, no me puso a mí la tarea, digamos, tomé yo el desafío de hablar un poco en voz de la música, siendo él más musical que yo, ciertamente. Pero vamos a hablar de algo que comparten las terapias en ese marco como concepto, que las terapias expresivas, y cómo arte terapia y musicoterapia se instalan metodológicamente en ese lugar. Eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy. Entonces, para entender de forma general, el marco de lo que aquí ocurre, puede ser que en este momento en el seminario nos acompañen personas que ya a lo mejor han estado acompañando procesos en este espacio formativo y que tengan relación con cómo se ocupan las artes en sus propios procesos. Posiblemente han tomado formaciones, cursos o espacios desde la arte terapia o desde la musicoterapia o tienen prácticas artísticas personales o somos convocados por las artes, pero entendemos que hay una posibilidad de aplicación de esa dimensión para el bienestar, la salud mental y el desarrollo humano, y eso permitió que haya una definición dentro del continuo de terapias expresivas, de lo que se conoce como un marco metodológico de esa naturaleza. ¿Para qué existe ese marco metodológico? Para tratar de explicar estos conceptos e implementarlos en la práctica y en la cotidianidad y llevarlos al uso más sistemático en el acompañar personas en esos niveles. Y eso hace que entonces se puedan implementar en contextos clínicos, por ejemplo, pero también para marcos de desarrollo personal o marcos educativos o marcos incluso dentro de la situación del desarrollo de contexto de cualquier institución. Arteterapia y musicoterapia cuentan con marcos teóricos sólidos y recursos aplicables que pueden ser implementados como un elemento de desarrollo. Posiblemente todos quienes estamos aquí el día de hoy, y a partir de cómo comienza esa primera pregunta que les pido no olvidar, ¿cuál es la banda sonora del día de hoy de tu vida? ¿Cómo partió? Pero a lo mejor has estado oyendo música todo el día. Y posiblemente todos aquí tenemos una relación con el arte o intuimos que el arte sirve o se entiende o se construye en ese nivel dentro de esa dimensión. Eso es factible o eso ocurre dada la instancia que la creatividad es una característica humana, prioritariamente humana, pero extendida también a los elementos y atributos de la naturaleza misma. Los seres humanos somos bastante antropocéntricos. Partimos de la lógica de que todo debe ser explicado desde nuestra propia visión, pero uno ve ciertos mamíferos, ciertamente, con comportamientos altamente complejos que parecieran creativos en una dimensión. Pero ello obedece un poco a su propio impulso. El ser humano hace cosas bastante ajenas a su naturaleza y esa naturaleza es interesante dentro de la exploración de proceso porque se vuelve un atributo más humano en tanto que es un lenguaje y como lenguaje es transversal a todas las culturas. Dentro de ese mismo marco es una forma de representación de la realidad y nos permite comprendernos dentro de esa realidad.
La creatividad también muchas veces ha sido antropológicamente y sociológicamente entendida como un incluso influjo divino, como si no viniera de nosotros. Por eso existe la lógica incluso desde la Grecia antigua y la filosofía, la inspiración de las musas, algo que viene un poco develado o entregado desde fuera. Y ya decía dentro de esa instancia, dentro al menos la comprensión para eh, hablar de algo emparentado psicológicamente como proceso que Winnicott planteaba como el juego. Jugar, de alguna forma, en el atributo del adulto es permanecer en la instancia y la conexión de esa característica que no se pierde, que es tanto niños como adultos que jugamos y que dentro de eso desplegamos la totalidad de quienes somos. En palabras literales de Winnicott, como lo ven allí, en el juego y solo en el juego, dice él, el niño o el adulto como individuo son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad. Y solo al ser creativo, el individuo se descubre a sí mismo. Entonces hay una noción antropológica. La música, el arte, la expresión creativa nos acompaña a lo largo de la vida y tiene en su comprensión una base neurobiológica, la intención y el propósito de un procesamiento creativo que el cerebro es capaz de hacer en pro de la resolución de problemas, de facilitar y promover la adaptación humana, de coordinar dentro de la adaptación humana la integración de la vida. Pero es algo que vemos todo el tiempo. Como les decía, desde la banda sonora que escoges en la mañana, la estética del arte con la que eliges vestirte, la manera en la que miras el mundo y cómo el mundo te devuelve un poco la mirada a través de esas elecciones en cuanto ocurren, ¿cierto? Voy a detenerme un poco en este punto para hacer un ejercicio que hagamos juntos tratando de indagar lo que entendemos por música y cómo nos relacionamos con la música. Y voy a hablar muy mucho de la música más centrado a la música, ciertamente porque vamos a mencionar algunos aspectos de la arteterapia, pero en la antesala de la conexión al continuo de terapias expresivas. Entonces quisiera por aquí, voy a dejar de compartir esta imagen por aquí y les voy a plantear esta pequeña encuesta que espero la tecnología me acompañe con este fin. Y está por aquí. Ir, ir, esto merece. Y comenzamos la presentación. Están viendo ahí una pregunta en pantalla con un código QR, ¿verdad? ¿Qué es Sí, para mí? ¿Qué es la música para mí? Entonces yo les voy a invitar a escanear ese código QR. Si todo sale como la tecnología me lo promete, empezarán a aparecer sus interacciones en esta nube de afirmaciones o intenciones. Así que les invito a escanear este código QR y responder allí. Tal vez también pueden escribir en el chat respondiendo esa pregunta. ¿Qué es la música para mí? Ya empiezan a aparecer las primeras. La música es jazz, inspiración, refugio. Y démosle un poco rienda suelta a esas expresiones. Algunas se repetirán, hay algunas incidencias sobre ese marco. Piensa en ti y en tu intuición. ¿Qué es la música para mí? ¿Cómo me relaciono con ella? ¿Cómo me conecto con ella? Ya que aparece esta dinámica asombrosa en la cual hay incidencias completas en las que coincidimos. Ahí me voy centrando en algunas más paralelas para al final nombrar unas más amplias, ¿no? Aparece transmisión de emociones, respirar del alma, la conexión a la vida, un refugio, belleza, conexión emocional, apreciación, parte de la vida, zona de confort, expresar sentimientos, diversión y conexión. ¿Quién no recuerda grandes y bellos momentos de música que te han permitido felicidad, alegría y expansión, como momentos también de profunda nostalgia, dolor y sentimientos dentro de ese marco? Me fascina esa expresión, el soundtrack de mi vida. Nuestra vida tiene una banda sonora, claramente. Identidad, paz, espíritu. Pero empiezan a destacar estas afirmaciones más amplias. Compañía, conexión, vida, expresión, expresión emocional.
tenemos un abanico de intenciones de lo que la música es y así como pasa con el arte, tratar de encasillar a la música y de atraparla, diría yo, en una palabra es difícil. Pero todos y todas aquí presentes podemos sentir estas palabras propias. Música es espíritu, es amor, es paz, es alivio, es terapia personal, es una conexión, felicidad, la matemática de la vida. Me parece fascinante, queda pequeñita entre líneas, pero ahí está. Ciertamente hacer música requiere un talento para los virtuosos de la música, una métrica muy particular en un lenguaje muy específico. Pero la música nos conecta, la música nos hermana. Uno puede familiarizarse con el sonido de los tambores tribales del África, uno puede sentir las melodías de las cuerdas de instrumentos en China, uno puede sentir la fuerza de un vallenato colombiano, uno puede sentir la vibración de la cueca chilena, es decir, uno puede sentir cómo cada cultura se expresa tan profundamente desde ese lugar. Vida, conexión, expresión. Y hablamos de una cosa vincular y eso del vínculo es algo que es particularmente relevante a propósito de las terapias. Les invito a que nos quedemos un poco con esa primera impresión de lo que la música es para cada una y cada uno. Y en el chat, gracias a quienes van escribiendo también muchas cosas y compartiendo su experiencia. Está conectado con el ánimo, volver a mi esencia, como que la música nos recuerda algo de nosotras y nosotros mismos. Muy bien, eso es un poco qué es la música para mí. No buscábamos una definición técnica o teórica, sino una aproximación. Pero sin duda que en estas impresiones hay una intuición muy consistente de cada una. Vamos con una segunda pregunta. ¿Para qué sirve la música? Así como uno podría decir, pero ¿para qué sirve el arte? Y les invito nuevamente a responder en estas preguntas. ¿Para qué sirve? Los seres humanos tendemos a priorizar cosas que si no tienen uso, tal vez no las valoramos tanto. A veces eso nos interpela para decir, tal vez hay cosas que no tienen necesariamente una función y por tanto no significa que no tengan valor. Pero vale preguntarse para qué sirve. Y aquí empiezan a aparecer, de nuevo voy a leer un poco algunas que se van creando en la periferia para después centrarme en las que mayormente, que son esas palabras que parecen más grandes, son las que empiezan a hacer más énfasis o empiezan a ser la cosa en la que estamos más de acuerdo. Pareciera que sirve para conocerse uno mismo, para expresar una percepción, conectar con emociones, para vibrar. Vibrar empieza a aparecer por allí. Sentir una conexión de uno con otro, con los otros, para comunicar, para elevar la vibración. Hay algo de vibrar y hay algo que después de que se vibra crece y que se amplifica. Para desarrollar el sentir para, dentro de ese marco, entender lo que uno siente. La música tiene ese profundo talento. ¿Quién no ha sido capaz a veces de, a través de una melodía o a través de una canción, que además es poesía en cierta forma, lograr comprender quién es uno mismo? Hay duelos que, por ejemplo, solo se transitan cuando uno logra musicalizarlos. La música que te permite hablar de aquello que ocurre. Y por eso esa palabra es tan central, sentir, conectar, expresar, como esas ideas fuerza de la utilidad de la música, para disfrutar el momento. Y ciertamente la música nos trae de vuelta al momento presente, pero también la música es un detonante profundo de viajes en el tiempo. ¿Quién no ha escuchado una canción de su adolescencia y vuelve 20 años atrás? Que uno dice, esta música de verdad que me mueve de una manera profunda, o te inspira, o te entristece profundamente, o te pone más introspectiva, más introspectivo, para acompañar. Como bien lo escribían allí, para asociar experiencias. La música es satisfactoria, sirve para relajarse. Y aquí aparece una pequeñita, para ordenar sentimientos. La música te ordena cosas adentro. No es anecdótico lo que uno escucha. Aquí no instalamos mucho la lógica que puede ser incluso ideológica en un sentido o más moral en ciertos sentidos también de qué es la música en sí o la más o menos música. Porque a veces uno puede entrar en críticas, no, la música era la de antes, ¿no? O esa música que se escucha ahora. Bueno, decir, a veces de música que uno puede entrar a criticar o cuestionar, pero cada quien escoge aquella música que le representa en un sentido.
que le conecta, que le organiza, y la música regula experiencias, ciertamente. Y tenemos esta nube de palabras. Y vamos con una nueva pregunta. Piensa en tu propia banda sonora a propósito de la banda sonora de tu vida, de lo que has escuchado hoy, de lo que eliges. ¿Qué dice la música que me gusta de mí? ¿Qué dice de mí la música que me gusta? Incluso en esto aparece a veces esto de los placeres culposos, ¿no? Que uno a veces uno dice, esta canción me gusta tanto, pero no puedo permitir que nadie sepa que yo escucho esto. Esa es una canción que yo la disfruto para mí, pero de pronto yo no la publico tanto. La música habla a veces de eso, de tu energía, de tu identidad, dice algo de ti, algo que pasa. Y aquí la nube parece dispersarse más porque ciertamente los seres humanos somos tanto, tan diversos y diferentes. Dice mi música que escucho que soy melancólica, que soy alguien emocional, que soy dramática, escriben por aquí, que percibo la vida, sensibilidad y actitud. La música que me gusta habla de mi nivel de energía, dicen también, de naturaleza, de mi curiosidad, que soy miscelánea, dice alguien también. Incluso hablando de los memes del internet, dicen incluso si alguien ve mi lista musical no sabe si estoy deprimido, si estoy celebrando, si es porque escucho de todo, podría uno decir. La música representa que soy de otra época. La música parece estar ubicada temporalmente en cierto lugar, que soy rockera y eso da power, digamos también, uno crea una identidad con esto. Variabilidad, de todo un poco, idealización, facetas de mi vida, curiosidad. Hay algunas que empiezan a aparecer más fuertemente. La música habla de la diversidad de quien soy, ciertamente, de que cada uno es único por cuantas elecciones de aquello puede hacer. La música habla de lo que yo necesito. Posiblemente a veces yo oigo más música triste porque necesito más conexión con esa dimensión emocional. La música me abre puertas a la nostalgia que yo necesito procesar. La música me pone en un estado de flow, que es un concepto maravilloso del proceso creativo y de la teoría de Csikszentmihalyi para hablar de eso mismo, ¿no? De cómo entramos en un espacio particular. Perfección, flow, autenticidad. Estas imágenes me parecen fantásticas que aparezcan tanto dentro de esto que construimos juntos para entenderlo. El fin de semana, para quienes participen en el espacio del curso, vamos a poder conversar tanto de estos elementos y ya directamente en el de la música para instalar conceptos que organicen esa experiencia. Pero habla de intensidad, de autenticidad, de pasión, de naturaleza. Y esto demuestra simplemente como ejercicio, vamos a ver si aparece alguna palabra más, y les agradezco su participación para entrar de nuevo a las lógicas de la teoría y que me acompañen un poco, que no sea yo el que cuente esto, sino es apelar al hecho de que todos sabemos de qué estamos hablando, todos podemos poner palabras muy particulares para la construcción de esta experiencia. Entonces, siguiendo en esa misma dirección, voy a compartir esta pantalla completa y ahora comparto esta presentación donde nos quedamos. Hablábamos de la cualidad creativa de lo humano y ciertamente ahora nos queda todavía más vibrantemente claro esta experiencia. Yo tuve la oportunidad para crear esta presentación el día de hoy de hacer un pequeño experimento, yo lo llamo al menos investigación cualitativa caso a caso, y fue hablar con la fortuna de amistades, amigos y amigas he encontrado en la vida que se dedican a la música, que son músicos y músicas profesionales, o lo son desde la educación, o lo son desde su propia intuición. Y entonces hice más o menos el mismo ejercicio, les hice más o menos esas preguntas y generosamente me contaron algunas cosas. Ellos y ellas dijeron esto que ven en estos cuadros azules. Yo los cito textualmente porque incluso a la forma en la que se refieren a la música, como ustedes lo acaban de hacer, hicieron poesía. Alguien me dijo, al preguntarle qué era para ella la música, es como si formara parte de mi esencia. Cuando uno dice eso, está comprometiendo una parte de la individualidad bastante profunda y particular. Es posibilidad, sensibilidad, me da sentido y propósito. Ese estado de flujo, dicen aquí abajo, y fue algo que aparecía también en las palabras que contamos. Posiblemente hoy lo escribe alguien que no se dedica a la música. Yo no me dedico a la música, pero entiendo que esas palabras me resuenan a mí también. Y entonces yo les pongo estas palabras
que agradezco a estos amigos y amigas, posiblemente alguno o alguna está conectado ahora mismo, de quienes me contaron un poco su experiencia, que eh, tocan instrumentos, hacen educación desde la música, hablaban de la música compartida y entonces yo pude organizar desde una suerte de teoría fundamentada, si habláramos de investigación cualitativa, de sintetizar estas líneas y estas dimensiones. Si ustedes se fijan, la música, como el arte plástico y como las artes en general, tienen un sentido contextual e histórico. Es decir, la música está posicionada a través del tiempo y nos posiciona y nos ubica en un espacio-tiempo. Alguien dijo en la nube de respuestas que la música dijo que habla de que soy de otra época, o que estoy situada o situado, quien lo haya dicho, en una época particular. Y es porque dentro de ese mismo marco, cada sonido está relacionado con un momento de la vida y te permite a ti entenderte en el devenir del tiempo. Por eso los y las adolescentes en un punto hay cambios culturales musicalmente que hablan de cómo cambia la cultura junto a ellos. Y a uno cuando es más adulto, a uno recuerda la adolescencia y uno dice, pero mi música de adolescente era mejor. Pero resulta que no es tanto que mejor o peor, sino que obedece a una respuesta particular. La música como el arte nos refleja una dimensión de identidad, nos dice parte de quienes somos, nos devuelve una parte de las características que nos componen. Y por eso hay una dimensión identitaria en la música. En esta pregunta, ¿qué dice la música de Emi? En esta bella frase, cada recuerdo parece tener una melodía. Si uno se acuerda, no sé, de su jardín de infantes, de su primer amor, de su primer fracaso, de su primer trabajo, uno puede recordar que esa experiencia tenía una conexión desde la estética y la música, que la música te sostuvo de alguna forma. Y además, que la música tiene una profunda dimensión social y relacional como el arte mismo, que la música es compartida y que dentro de esa misma instancia implica que uno comparte una eh, parte, valga la redundancia, de uno mismo, pero no solo comparte una parte conceptual, uno comparte una dimensión estética muy profunda cuando uno le recomienda música a otra persona. Posiblemente te ha pasado que alguien te recomendó un músico nuevo, un género nuevo y te abrió un mundo completo de algo que no imaginabas que existía. La música, como función antropológica y social, tiene una dimensión espiritual y trascendente. Y dentro de eso espiritual y trascendente nos acompaña en rituales funerarios, nos acompaña en nacimientos, en matrimonios, nos acompaña en el ordenamiento institucional de los países al tener un himno. Es decir, está tan profundamente arraigada en la manera de lo que entendemos como humano y que por eso alguien escribía dentro de esta nube de palabras la banda sonora o el soundtrack de mi vida, porque uno tiene himnos propios. Y yo les preguntara, dime cuál canción define un poco tu credo personal. Eso en sí mismo podría ser profundamente terapéutico para entenderse uno mismo. Y la dimensión emocional, que es mayormente a la que apelamos o la que comprendemos y que nos resulta profundamente familiar. Este ejercicio de organizar estas afirmaciones que me compartieron es la totalidad de mi vida, me dijo alguien. Para mí es motivo, inspiración. La persona que me dijo esto se dedica a la música, me dijo mi vocación y más que un trabajo es un don. Entonces yo me dedico un poco a esto y agradezco que no sea mi trabajo en sí como una tarea más mecánica, que está más conectada creativamente. Entonces, para organizar un poco estos conceptos, es plantearles esta noción de que Lucebring y Fick creaban entre 1990. Lucebring lo plantea, luego Fick lo amplifica en entender lo que es el continuo de terapias expresivas. Dentro de eso entendemos que el arte, ampliamente, dentro de lo que cabe la música, las artes plásticas, la literatura, la poesía, el cine, la fotografía, todas tienen en común estos cuatro niveles en esta forma de comprenderlo. Desde la base de esta pirámide hacia arriba, partimos de un nivel kinestésico sensorial, es decir, toda experiencia de cualquier orden artístico implica una conexión sensorial dentro del estímulo de los sentidos, dentro de la conexión con el cuerpo. Sentimos la música con el cuerpo nos permite la expresión a través de la danza, el cuerpo nos permite la elaboración de arte, justamente desde una sensación física.
Son los sentidos los que lo provocan y eso no implica que si alguien, por ejemplo, en condición o instancia de la experiencia de una discapacidad, por ejemplo, no tenga la cualidad de apreciarlo, porque el arte traspasa incluso la cualidad meramente física propiamente tal. En un siguiente nivel tenemos un componente que puede ser perceptual, percibimos y reconocemos la experiencia y que al percibirla se organiza afectivamente, nos genera una sensación emotiva. Es decir, en simple, uno primero siente una cosa y el cuerpo la comunica y la siente y después eso se reporta como una sensación emotiva, emocional. Piensen, por ejemplo, en la canción más triste que se acuerden. No me atrevería yo a sugerirles ninguna ni a cantarles alguna, pero todos tenemos en nuestra banda sonora mental una canción que posiblemente nos hace llorar o nos conmueve o nos recuerda a alguien o algo que ciertamente nos evoca esa experiencia. Entonces hay un nivel cognitivo simbólico que organiza la lógica de esa experiencia, nos permite darle sentido, significado, símbolos y que transporta a la cumbre de la pirámide a un nivel creativo que integra toda esta experiencia en la totalidad de cuando nos encontramos en relación al arte. Aquí estamos hablando de cualquier arte, de todos. Y esto se divide en una función que puede ser terapéutica y aplicaciones en el orden clínico y en la práctica clínica. Es decir, cuando entramos en el contexto del arte, esto implicaría, por ejemplo, un nivel kinestésico sensorial, la posibilidad de una descarga corporal. Yo oigo música y puedo bailar y descargo la atención. Yo percibo la música y la música me conecta emocionalmente y me permite expresar emociones. Solo en el hecho de escucharla, terapéuticamente tiene ese efecto. A nivel de la plástica, las formas, los colores, las líneas. En un nivel simbólico, terapéuticamente, yo organizo procesos creativos y me permite organizar mi mente. Alguien lo escribió literalmente en esta nube de respuestas, ¿no? La música a mí me organiza la mente. Y después hay una experiencia multidimensional integrada, es decir, que compete a la totalidad de mi vida. Esas funciones terapéuticas pueden ser transportadas a aplicaciones clínicas concretas, es decir, en una relación terapéutica pueden ser ocupadas para fortalecer la autoestima en un nivel más global, para representar ideas y construir metáforas personales. Por ejemplo, yo puedo a veces no saber cómo me siento, pero una canción termina cantando lo que yo siento. Por eso no en vano, a veces uno canta a voz en cuello una canción que dice literalmente lo que uno siente. O una pintura, una imagen representa lo que tú necesitas. Me permite representar ideas, construir metáforas, me conecta desde lo no verbal, no tengo que explicarlo, la música termina describiéndolo y genera a la base biológica más corporal una respuesta parasimpática, que es la respuesta del sistema nervioso que se encarga de la regulación, la calma y promover espacios que se experimentan como bienestar propiamente tal y amplifican la conciencia corporal. Es decir, que yo me dé cuenta que tengo un cuerpo, que no simplemente estoy en un estado de proceso mental. Los fundamentos teóricos voy a solo mencionarlos dentro de ese espacio para ubicarles mentalmente este concepto. Parten de la lógica para los efectos del continuo de las terapias expresivas de las teorías del desarrollo, conceptos que formula Piaget, por ejemplo, para la construcción de esquemas, la asimilación y acomodación, que es una definición que él refería a propósito de cómo los niños asimilan el mundo, se relacionan con él y comienzan a construir conceptos y los integran. Y habla de esta noción constructivista del conocimiento. Vygotsky, con su definición de la psicología del arte, donde nos planteaba que el desarrollo cognitivo y la construcción del lenguaje no era solamente un elemento puramente verbal o mental, sino que está vinculado fuertemente con elementos visuales, simbólicos y por ende artísticos. Y nos hablaba de esta zona de desarrollo próximo, es decir, de cómo yo me puedo mover de lo escenario y lo conocido a espacios de desarrollo más amplios. Y el arte tiene esa cualidad. Bases neurobiológicas para explicar cómo la mente procesa el arte, genera una conexión con la expresión artística y activa redes neuronales particulares vinculadas a la creatividad. Creo que eso vamos a hablar en el escenario del curso más directamente, de cómo esto empieza a amplificarse en ese nivel, especialmente a efectos de cómo ocurre con la música.
Modelos teóricos de la psicología, teoría psicodinámica como Winnicott y la teoría del objeto y también la teoría de juego, que era esta cita que teníamos anteriormente. Comprender la lógica del espacio transicional. Tal vez para quienes provenimos de la psicología o áreas afines entendemos este concepto, pero para quien no se refiere al hecho de que hay un elemento que es simbólico que me sirve a mí para integrarlo a mí, propiamente tal, que es un objeto específico que me genera y me reporta un estado de bienestar. Esto sucede especialmente en los niños, pero en los adultos no deja de ocurrir. La música, el arte, de forma ampliada, promueve la autorrealización y el crecimiento personal. Entonces tenemos una ubicación dentro de lo que es el continuo de terapias expresivas. Ahí entrarían la música, la danza, el arte plástico, la fotografía, el cine, la poesía, el collage, es decir, todo lo que se les ocurra en ese abanico. Pero vamos a solo formular dos orientaciones, lo que es el arte terapia y lo que es la musicoterapia. Ambas tienen la particularidad de ser disciplinas propiamente tal o profesiones, si lo llamamos así, completamente diferenciadas. Es decir, a efectos de la arte terapia, un arteterapeuta no es un artista, tampoco es un terapeuta en el rigor de la clínica, sino es un profesional en salud mental que usa procesos creativos para mejorar y realzar el bienestar físico y mental y dentro de ese mismo marco promover un elemento de bienestar individual más concreto, a nivel de lo que las emociones convocan. Para el arteterapia, el proceso creativo es inherentemente sanador. Es decir, si hay creatividad puesta en marcha, estamos hablando de un espacio de salud emocional y personal. Escuchamos muchas veces, por ejemplo, que las personas pueden tener trastornos del estado de ánimo o fallas o en el proceso cognitivo o carencia de motivación, pero la creatividad no se enferma, no hay trastorno por ausencia de creatividad, por ejemplo. Hay bloqueos creativos, que es otra cosa, pero que tiene que ver con la manera como nos vinculamos con esa dimensión. El arte es un medio de comunicación terapéutica y por tanto ocurre en una relación. Y por eso ese es uno de sus principios fundamentales. Hay una relación triangular, es decir, hay un terapeuta, hay una persona que consulta y hay una obra o un proceso creativo que le da lugar. Hay un énfasis en ese punto y la obra y el arte no son un accesorio, son vitales para construirlo dentro de ese marco. Énfasis en la relación terapéutica. Se interpretan en algunos modelos de arte terapia, algunas veces las obras, el proceso de la imagen, en otras veces el énfasis es simplemente la expresión creativa. Y hay una relación que se estructura. ¿Para qué sirve la arte terapia? Un poco para traer el arte a la vida de las personas, el ciclo vital amplio, desde la niñez a la adultez mayor, para instalarle mecanismos de educación o procesos educativos propiamente tal, para intervención de procesos en la clínica más específicamente, para el desarrollo humano en general. Pero diría yo, si los puedo alentar a esa invitación, siguiendo mi propio objetivo, para que recordemos juntas y juntos que ustedes están haciendo elecciones artísticas y arte todo el tiempo, todos los días, a toda hora desde la receta y los ingredientes que combinan en la cocina, desde la ropa y los colores que escogen, desde la forma y la estética de ciertos objetos que conservan en su casa. Y si pueden además darse el espacio de dibujar, pintar, escribir poesía, hacer fotografía, ver cine, digamos que le estamos dando campo a un lenguaje que está conectado desde allí. Para efectos de la musicoterapia tiene un poco la misma cualidad de la arteterapia. Es una disciplina propiamente tal con sus propias reglas, metodologías y encuadres específicos. La definición de la arteterapia que les entregaba es de la Asociación Americana de Arte Terapia, que tiene un marco comprensivo dentro de esa instancia, pero en general es una disciplina que se organiza bajo asociaciones o colegios en distintos espacios. Para quienes están en Colombia, por ejemplo, está la Asociación Colombiana de Arteterapia. En Chile está la Asociación Chilena de Arteterapia y además el Colegio de Arteterapeutas de Chile. En Inglaterra existen organizaciones. Y con la musicoterapia ocurre un poco lo mismo. Hay una Federación Mundial de Musicoterapia que define la musicoterapia dentro de un marco como intervención en entornos médicos, educativos, la cotidianidad misma de los individuos, grupos y familias
con el objetivo de mejorar la salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual. Hasta ahí uno podría decir, eso es lo que hace un terapeuta. Llámese terapeuta ocupacional, llámese psicólogo, llámese en el orden, incluso los educadores tienen esa cualidad. Solo que el musicoterapeuta lo hace con la música. ¿Cuál es el rol que tiene este profesional? Que ya el doctor Aurelio Riquelme les contará en el módulo específico de musicoterapia cómo se hace esto más específicamente, pero es un profesional especializado que intencionalmente, para alcanzar objetivos terapéuticos específicos, utiliza conocimiento amplio en ese aspecto de lo que la música hace con las personas. Modalidades como escucha activa, estructurada, dentro de la lógica también de la relajación musical, un proceso más guiado en un sentido, analizar la letra de canciones, por ejemplo, improvisación musical, recreación de obras, composición terapéutica. Yo les decía que yo no sé cantar, yo no canto bien, pero eso no impide que yo pueda disfrutar de un espacio del musical y que yo pueda verme beneficiado de la musicoterapia, porque no se trata tampoco para el arte terapia del talento de la persona para esos fines, sino se trata principal y específicamente de la conexión y de la experiencia que eso ocurre. Entonces, yo puedo tararear, cantar, incluso vencer el juicio que yo pueda tener de lo que yo puedo hacer dentro de ese marco propiamente tal, del juicio que yo tengo de lo que presumiblemente debería ocurrir desde la música o desde las artes. Ambas, música y musicoterapia específicamente, pero también arte terapia, están al servicio del bienestar emocional. Esto que voy a decir aquí, con sus límites y alcances, aplica también para el arte terapia. La música vincula la lógica del sistema nervioso, activa el sistema límbico y la corteza prefrontal, porque simultáneamente procesas la información de incluso como alguien lo escribió, la matemática de la música, que es un lenguaje tan puntual y específico, con experiencias más sensoriales y por ende emocionales y emotivas, y eso genera una liberación de neurotransmisores muy particulares. Entonces la música tiene una influencia brutal en ese aspecto. Y tiene además el potencial que, por ejemplo, ante una obra estética visual, tú cierras los ojos y ese estímulo cesa, pero yo no tengo que taparme los oídos si no quisiera escuchar algo. Entonces la música tiene otros atributos y otras características que son interesantes desde allí. La investigación ha demostrado que las ondas cerebrales de los seres humanos se sincronizan con ritmos musicales y ese es un fenómeno profundamente interesante porque bajo esa premisa pueden ser inducidos ciertos espacios o ciertos efectos terapéuticos y beneficiosos para las personas. La música, propiamente tal, y en un marco de musicoterapia, implica la posibilidad de facilitar la regulación del estado de ánimo, reducir el estrés. Si lo pensamos y recuérdenlo, cuántas veces la música nos salvó un poco la vida, ¿no? En el sentido de que uno estaba muy estresado, tal vez ibas en el transporte público, te faltaba una hora para llegar y unos buenos audífonos te permitieron que ese evento transitara más fácilmente, por ejemplo. La activación del sistema nervioso parasimpático que moviliza estados de relajación, de calma, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, la música tiene grados de influencia profundos en aspectos biológicos y usada a favor de las personas, tiene un potencial como herramienta y recurso, como lo decíamos al principio, bastante potente. La música fortalece la identidad, me permite conectarme con memorias autobiográficas. Hay estudios en pacientes con diagnósticos de Alzheimer en fases bastante adelantadas de deterioro cognitivo, que justamente lo último que terminan a veces en su deterioro perdiendo como memorias es la memoria musical. A lo mejor lo han podido ver y hay videos documentados de aquello de personas que ya no recuerdan su nombre, no recuerdan familiares, no recuerdan nada, pero recuerdan música. Recuerdan la música que les ponen o la música con la que se conectan respecto de ello. Entonces la memoria está hablando un lenguaje melódico y metódico. Permite expresar aspectos no verbales de uno mismo. La construcción de una narrativa personal, de la expresión de quién soy yo. Y tanto arteterapia y musicoterapia puede ser facilitada y construida individualmente o en grupos como modalidades de intervención. Es decir, podemos hacer música y arte en el encuentro con otros seres humanos
pero también en la individualidad de una relación con un terapeuta y si lo llevamos a la vida en la intimidad de nuestra propia existencia. Pero para formatos grupales como modalidad de intervención, usualmente se establecen talleres de bienestar comunitario, grupos terapéuticos, círculos de expresión creativa. Es decir, hay distintas maneras en las cuales el arte hace presencia en distintos escenarios. Esto solo porque hablo o estoy hablando más centrado en aspectos de un rol más clínico, si lo vemos en un sentido. Pero incluso hay procesos educativos centrados puramente en la música. Las reglas mnemotécnicas, por ejemplo, muchas veces se hacen a través de música. Es decir, uno recuerda información que puede asociar melódicamente y aprendemos mejor de esa forma. Los beneficios de un trabajo grupal es que implican, por ejemplo, cohesión y sentido de pertenencia, la noción de la retroalimentación del encuentro del otro, apoyo mutuo y validación, diversidad en perspectivas creativas. Aquí la clave es entender algunas consideraciones éticas, que es la consideración a la confidencialidad y en el trabajo de grupos, por ejemplo, si yo voy a ocupar esto como una herramienta, entender la lógica de un consentimiento informado, el respeto por la diversidad expresiva. ¿Cuántas y cuántos de nosotros dejamos de cantar porque alguien dijo que cantábamos mal? Y entonces, una sesión de musicoterapia grupal es un buen momento para reparar esa experiencia y para reencantarnos con la habilidad de conectar con nuestra habilidad musical. Implica manejar dinámicas interpersonales y se alienta la supervisión profesional continua y principalmente alentamos la formación permanente del conocimiento de estas herramientas. El arte y la música son patrimonio de las personas. Democráticamente devolvemos siempre el lugar de lo que el arte implica para ese fin, pero invitamos a quienes se acercan a estas herramientas artísticas a tomarlas paradójicamente en serio. Es esto que yo digo a veces puede sonar contradictorio, ¿no? Porque la gente dice, pero si es música, si es arte, yo puedo hacer un poco esto intuitivamente y ciertamente hay mucho de eso que sí, pero si tú entiendes esta dinámica, si entiendes una técnica más específica de esto, pudiera funcionar con mayor potencia. Acercándonos al final, la creatividad como un eje de bienestar emocional, la creatividad yo diría como un eje de la vida. Piénsalo también de esta forma, la creatividad como un estilo de vida. Si tú integras la lógica de la creatividad y por tanto los lenguajes del arte y de la música en tu cotidianidad, empiezan a ocurrir ciertas cosas. Hay un autocuidado creativo. ¿Cuántas veces en un buen momento si yo pongo música y me dedico a escucharla, no la pongo como una cosa de fondo mientras hago otra cosa, sino me conecto con música, por ejemplo, o con una actividad artística y plástica, puedo integrar naturalmente eso a mi vida para momentos de autocuidado propiamente tal, pero que se integre en la rutina cotidiana, que eso esté dialogando con mi ida al trabajo, con la dinámica de mi casa, con los espacios dentro de ese lugar. Mencionaban en estas intervenciones, que nuevamente les agradezco, este estado de flow, la experiencia de concentración plena y satisfacción personal. Ese es un concepto muy particular de Csikszentmihalyi, que él habla de que la creatividad es una fuente central de sentido. Nos da sentido, nos da dirección y propósito, considerando además que el mundo actual se caracteriza mucho porque eso a veces se nos desdibuja fácilmente ocupados produciendo, accionando, siendo a veces mecanizados por las mismas circunstancias a las que la vida nos invita, qué buena cosa encontrar nuestro propio lugar a partir de lógicas de sentido. La creatividad como un acto de sentido constante. Y esas cosas suceden mayormente por un fruto de la creatividad. Hay regulación emocional en el arte. Nos da herramientas muy accesibles de forma muy directa. Es artístico, por ejemplo, rasgar papel. Si yo a veces llego muy estresado, si tú llegas estresada, estresado de tu trabajo y tienes papel periódico, agarra el papel y rómpelo en mil pedazos. El solo gesto de rasgar papel es liberador. Y ahí hay una herramienta que se entiende estética pero que implica romper ese asunto de que los adultos no hacemos determinadas cosas. Finalmente, la identidad personal fortalece un sentido de mí mismo a través de la expresión. Y les dejaba un poco de esta imagen de los tres músicos, esta pintura de Picasso en 1921, que se entiende
Es una pintura que él hace a propósito de la nostalgia en la que recuerda a Apollinaire, que era uno de sus amigos, y a sus amigos un poco de este entorno de su tiempo viviendo en París. Eh, y habla un poco, esta obra en particular de los tres músicos, justamente es un pintor pintando músicos y esto lo pongo un poco aquí para agradecer nuevamente, no doy sus nombres directamente, tal vez por la confidencialidad, pero agradeciendo a estos amigos y amigas que me contaron qué era la música como ustedes lo hacen hoy, que me sirvió tal vez como incluso una excusa para hablarles. Hablamos tal vez en el tiempo, pero si ustedes tienen amigos y amigas que hacen arte y música, háganles una llamada un poco. Pregúntenles cómo hacen eso que hacen para que traigan y les compartan también un poco ese lenguaje a sus vidas. Y era tal vez mi manera de agradecerle a ellos y ellas que me contaron estas cosas. En ese sentido, agradecerles su presencia el día de hoy, agradecerles su siempre apertura a esta invitación, agradecerles su conexión con el arte, que esa invitación ocurra desde allí. Aquí aparece un código QR para un perfil de Instagram en el que no es que yo escriba muchas cosas, pero a través de ese medio o de mi correo que aparece allí, si tienen preguntas, inquietudes, sugerencias, en lo que estén de acuerdo, en lo que no estemos de acuerdo, antes de pasar a las preguntas, finalizando nuestra sesión del día de hoy y en el respeto al tiempo de lo que ocurre en este momento. Desde ya, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, chicos, así como lo dijo el profesor. Bueno, profe, primeramente agradecerle por su tiempo, su conocimiento, por estar acá con nosotros e impartir un poquito de lo que usted sabe. Recuerden, chicos, que esto es un abrebocas y la idea pues es que se inscriban, ¿sí? Vamos a Ujú. abrir Vamos a abrir la ronda de preguntas. La dinámica es que levantan la manito, se les otorga el permiso de abrir el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente al docente. Si no, pues pueden hacerla a través del chat. Vamos con Luis Prieto. Luis, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Y yo, mientras tanto, voy a dejar de compartir y así puedo ver tal vez la pantalla más completa. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, digo buenas tardes porque aquí en mi ciudad son tardes, ¿no? Todavía son las 6 de la tarde. Miren, Fantástico. ¿Dónde estás ahora mismo? estoy aquí en La Paz, Baja California Sur, en México. Fantástico. Muy A- bien. Aquí, aquí andamos. Mire, anoté tres preguntas que creo que se pueden responder a una pregunta. Se las comparto. La primera es en relación a que, pues, mucha gente accede a terapia, a psicoterapia por vía internet, en línea. Si hay Ujú. alguna forma, alguna metodología donde pueda aplicar arteterapia, musicoterapia, pero con mis pacientes en línea, con los pacientes en línea o consultantes, depende del enfoque terapéutico, ¿no? Ujú, Y ujú. cómo puedo evaluar que puedo aplicar alguna herramienta de arteterapia o musicoterapia con determinado consultante. Primero esas dos quiero consultar. Uno, Perfecto. ajá, Ajá. Dale. Ujú. sí, no, lo iba a resumir. ¿Cómo puedo aplicarlo en línea y cómo puedo evaluar cuándo aplicar herramientas de musicoterapia o arteterapia? Perfecto. La primera pregunta está más en dirección a que hay cada vez más casos y procesos de avance en investigación e información documentados, tanto en arte terapia como en musicoterapia, para el diseño e implementación de metodologías eficaces a través de formatos de telemedicina o formatos más amplios dentro de ese nivel. Al respecto, justamente tengo en mi poder este texto que se llama Manual de Arte Terapia. ¿Lo alcanzan a Ah, ver? excelente. Manual de Arte Terapia. Sí, Este texto es de Carles Ramos y él es español, es un español que sintetizó este manual que está impresionante. Y este manual tiene un capítulo puntual que se llama justamente así, se llama... Se me perdió. Se me perdió. Hay un capítulo entero que le dedica completamente a qué es lo que pasa y cómo se hacen encuadres de arteterapia a nivel de trabajos en encuadres digitales y en ok, encuadres virtuales. ok. Entonces,
si yo te adelanto algo de lo que he leído de esto, por decirlo de alguna forma, lo que termina pasando en ese escenario es que tú no puedes controlar, por ejemplo, los materiales o facilitar los materiales que tú desearías, sino tú trabajas con lo que la persona tiene en el escenario donde se encuentra. Ok, Entonces, a mí me ha pasado que tengo pacientes en arteterapia virtual que, por ejemplo, tienen un despliegue de materiales mejores de los que yo tendría, pero tuve una vez una paciente que ella no tenía materiales de arte, pero usábamos lo que tenía en la cocina. Ella pintaba con café, con cúrcuma, con remolacha, con tierra del jardín, y con ok, eso hacíamos arte terapia. Lo que quiero decir es que funciona tanto cuanto la creatividad misma humana pueda amplificar proporciones al respecto. Textiles, robots. Dice Manual de Arte Terapia. Y el autor aquí lo que pregunta se llama Carles Ramos. Carles Ramos. Esto está él es editor y él es el director de Metáfora, que es un centro de arte terapia en Barcelona. Y es una de las escuelas de arte terapia como referente más relevante. Y él es el editor de este texto que tiene distintas arteterapeutas que van contando un poco sobre ok. cómo hacen arteterapia. Entonces, yo te recomendaría este texto entre varios, donde van contando cosas y te adelanto un poco a eso. El arteterapia, como la psicoterapia tradicional, funcionan en encuadres virtuales y la telemedicina y lo que la pandemia nos enseñó es que eso es perfectamente factible Ok, y que lo que hay que ir cuidando son justamente, al menos para efectos de la arteterapia como la musicoterapia, los recursos con los que la persona disponga, ¿cómo se llamaría? Una buena conexión de internet, un espacio privado para que pueda funcionar. sí, Eso. Aquí está un poco navegando desafíos. Mira, arte terapia online, es el capítulo 9. Dice cosas como esta. El entorno online es real, desafíos de la atención online, nuevas normas, nuevas formas de socialización en el impacto del online, cambio de materiales, descubriendo posibilidades. Entonces da como soluciones que uno va encontrando. Justo que alcancé a ver algo que escribe Alejandro Ramírez aquí en el chat, esa revista de la Universidad Complutense de Madrid, Los papeles de arte terapia, ahí hay un universo de casos de gente increíblemente talentosa que comparte casos así. ok, Yendo a tu segunda pregunta, ¿cómo escoge uno qué técnica o qué cosa? Es una pregunta bastante más compleja porque obedece del caso a caso y me sería imposible en este momento definir o decir algo como lo siguiente, es decir, como si hay trauma psicológico, se usa, no sé, tiza, como que no hay una correlación causal al respecto. ok, Requiere ok. conocer más bien una apertura más clara de las posibilidades expresivas que tiene una persona, de la familiaridad progresiva que tiene la persona y cómo yo le voy acercando esos recursos. En general, las formaciones de arteterapia alientan la formación y el conocimiento personal de una relación artística para que tú puedas ir entendiendo qué te pasa a ti en una relación de uso de materiales y facilitar eso para otra persona. Sí, Hay manuales y metodologías concretas. Por ejemplo, perdón que me gires, que tengo un par de libros que me gustaría compartírselos, pero están por ahí. Hay manuales que dicen como, no sé, manual de materiales de arte terapia o trabajo para niños. Y eso es lo que buscan los manuales, es hacer ciertos alcances de que esto sirve para esto. Pero por ponerles un ejemplo, alguna vez en un taller grupal, yo acostumbraba a ponerle música a mis participantes, música que yo entendía que ujú, tranquilizaba a la gente. Y resulta que dio la coincidencia de que una de mis participantes, y que puse una música clásica, que yo no recuerdo qué canción o qué música era, y esa canción y esa música a ella no la tranquilizaba, porque paradójicamente esa música era la que ponía su papá para contextos donde él, digamos, la golpeaba a ella y a sus hermanos, y ponía esa música para que los vecinos no oyeran, pero fue la lotería de la vida que puse esa canción. Entonces, les comparto esa experiencia porque no hay una cosa de A igual a B causal, sino se trata de entender el lenguaje único que cada persona tiene. En esta claro. segunda pregunta, Luis no puede tal vez alcanzar a responder todo lo que quisiera y por eso hay tanto abanico amplio de posibilidades. Yo te recomiendo leer casos. Esta Sí, revista es muy interesante por eso, porque te da muchas ideas de qué podrías tal vez tú como alcance acompañar en un sentido. Así que es un poco lo que te podría decir y gracias por acompañarnos desde tu casa, desde tu hogar el día de hoy. muchas gracias. Y la verdad, antes de cerrar aquí mi audio, lo felicito por tan
profesional, sensible y humana forma de presentar este caso. Le comparto algo. Es la primera vez que me acerco al tema de arteterapia, musicoterapia, y como decimos en mi ciudad, quedé picado, es decir, quedé Ujú, con ganas de ujú. seguir aprendiendo más, así que muchas gracias por ello también. Mi tercera, Fantástico, Luis. mi Ujú. tercera pregunta era recomendación de un libro, que fue lo que ya hizo, entonces le agradezco también por ello. Fantástico. Muy bien. Gracias, saludos. A ti. Bueno, profe, ¿podemos responder otra pregunta? Y ¿Sí? claro, síguese, Vamos a, síguese. vamos a darle el paso a Sergio Troncoso. Sergio, ¿puedes por favor abrir el micrófono? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, hola, profesor. Muchas gracias por la exposición súper, súper buena. Yo me gusta mucho la música, trabajo mucho con la música, pero voy a hacer una pregunta que no le quiero faltar al respeto, pero para poder entender más la lógica, por decir algo, me imagino yo un paciente o un consultante que, no sé, que le gusta ver series. Ujú, ¿Y cuál es la ujú, diferencia, por decir algo, con algo con lo mismo con la música? De verdad, de todo el respeto se lo digo. ujú, ujú, Pues yo le podría decir, mire, vamos a hacer Netflix terapia, que es que usted va a ver ujú, series de ujú. Netflix y pues, ¿cuál es la diferencia con hacer algo más que pudiese ser una técnica o la aplicación de algún elemento que uno pudiera pensar que le va a servir, con el fondo, con hacer algo que ya se llame terapia? No sé si me Ujú. explico, pero de verdad el respeto se lo hago. Tranquilo, no te preocupes y haces una pregunta muy buena, porque de hecho uno se encuentra muchas veces muchas cosas así, ¿no? Ya alguna vez vi un cartel y como dijo Luis hace un segundo, copiando su concepto, yo quedé picado porque decía, se llamaba bachata terapia y nunca supe qué era porque no pude ir. Pero la pregunta es buena, porque ¿qué es lo que hace que algo sea terapéutico como cualquier cosa podría hacerlo en principio? Lo que define un trabajo, al menos desde los marcos de arteterapia, pero también de la musicoterapia y del continuo de terapias expresivas, es que existe lo que se conoce como, al menos en arteterapia, el triángulo arteterapéutico. Es decir, que ocurre arte en la relación con un ser humano que tiene un rol terapéutico, habilidades terapéuticas y sostiene ese espacio terapéutico. Entonces, en ese nivel, implica que ese ser humano que se llama terapeuta tiene habilidades y recursos que pone a disposición del consultante y que puede guiar y facilitar procesos y que los lleva dentro del marco de un objetivo terapéutico. Cuando uno ve Netflix, y llamémoslo Netflix terapia, me gusta ese concepto en la soledad de su casa, lo que ocurre allí es que eso puede hacerte bien o puede hacerte mal o puede hacerte indiferente y eso puede ser una forma de arte, porque estamos hablando de un arte audiovisual, que ocurre como una especie de, o una suerte de arte como terapia. Es decir, yo puedo hacer cosas artísticas como terapia. Por poner un ejemplo, se suele decir que todo arte sana y eso tampoco en rigor es verdad. Porque en la práctica, si eso fuese así, Van Gogh hubiera sido la persona saludable más mental del mundo y eso no era así. Él se atormentaba profundamente porque el arte lo llevaba a lugares horribles. Al menos por lo que le escribía a su hermano en las cartas a Tego, si han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Él estaba muy atormentado y hacía mucho arte y eso no lo sanó, porque si hubiese hecho arte terapia le hubiera venido muy bien, diría yo, porque tenía un lenguaje artístico, pero no había una relación. Entonces, respondiendo, Sergio, a tu pregunta, lo que lo hace distinto es que haya una relación triangular, así se llama, entre el proceso creativo y la obra, entre quien hace esa obra y un terapeuta que hace que esas cosas dialoguen en ese triángulo. El solo arte por el arte puede ser beneficioso, pero si no existe en ese contexto, ya no estaríamos hablando necesariamente de un atributo como más terapéutico en un sentido. Por otra parte, cada quien puede acercarse al arte por sus propios medios y encontrar de eso el bienestar y la belleza que eso tenga. Si pensamos en el cine o en Netflix terapia, pensemos así, posiblemente dentro de quienes estamos aquí conectados, que agradezco, somos 208 personas y es fascinante, posiblemente aquí hay personas que ver películas de terror les parece tranquilizante. A mí ese fenómeno me parece muy curioso. Yo veo una película de terror y no duermo en 15 días, pero soy yo. Hay gente que ve maratones de películas sangrientas y eso les genera bienestar, porque hay un lenguaje muy personal en eso
Pero en un proceso terapéutico, ese terapeuta se encarga de descubrir qué es lo que a ti te hace bien, ponerlo en una relación, usar esos recursos y alcanzar objetivos terapéuticos. Y eso es lo que lo hace distinto. Pero es una excelente pregunta porque dentro de lo que se entiende como terapia podría caber, y siempre me preguntaré qué era la bachata terapia, porque es una posibilidad. Entonces es un marco de alguna opción. ¿Respondí tu pregunta? Excelente, muchas gracias. Perfecto. Y aquí Mónica lo dice, la idea de Netflix como terapia suena buena y incluso si te interesa o les interesa cosas al respecto, hay un fenómeno dentro de las terapias basadas en evidencia que es la terapia basada en mentalización de la teoría de Fonagy. Dentro de la terapia basada en mentalización, arteterapeutas usaron cine para facilitar fenómenos de mentalización humana. Cine. Es decir, tomar escenas de cine y como vamos a ver cine terapéuticamente. ¿Quién no se ha sentido sanado por una película? En parte. Y si tú elaboras eso en una relación, más cosas pueden pasar. Esa sería un poco la acotación. Perfecto. Vale, No, ujú. bueno, Yo puedo estar chicos. aquí, tarde, no mentira, tanto. Sí. Bueno, Sé que tenemos todos muchas preguntas y créanme que las queremos responder, pero chicos, esto es un seminario, esto es un abrebocas y la idea de esto es que también se inscriban al programa. Ahí vamos a estar respondiendo todas sus preguntas a profundidad. Lamentablemente, pues nos toca dejar acá hasta la ronda de preguntas porque ya cumplimos con el tiempo y vamos a proceder a lo que es el sorteo y la certificación, ¿sí? Primeramente, o bueno, nuevamente agradecerle al profe por haber tomado su tiempo, por darnos una pizca de su conocimiento, por impartirlo acá con nosotros y por aceptar la invitación de Adipa también. Profe, deje a los invitados para que se inscriban. fantástico. Los dejo y las dejo invitadas para que se inscriban al curso de arte, terapia y musicoterapia que viene este fin de semana y el próximo vamos a tener en ADIPA un diplomado de arte terapia donde vamos a hablar más a tiempo extendido de millones de cosas. Hemos tenido un curso que va repitiéndose, entre comillas, abriéndose, me refiero periódicamente sobre trauma y arte terapia. Más cosas que vienen al futuro. En el canal de ADIPA hay muchas charlas que hablan de algunas cosas de estas. Así que un poco véanlo todo, tienen mi correo, yo me demoro en responder, eso sí, por si acaso, para que me tengan paciencia, pero de que llego y pregúntenme lo que quieran, para mí es un gusto conocerles y conversar. Así que les dejo, muchas gracias Henry por tu apoyo el día de hoy y cuídense mucho. Buenas noches. Vale, profe, muchas gracias. Chicos, no se vayan, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Vamos a sortear una beca para el curso que va a dictar el profesor Gabriel. Entonces, quédense acá con nosotros. Vamos a compartir pantalla para dar las siguientes indicaciones. Bueno, la persona que salga como ganador o como ganador o ganadora debe estar presente en la clase de hoy, ¿sí? Tiene que estar conectado. Si la persona no está con nosotros, daremos un plazo de 3 segundos a ver si se encuentra en la sala o algo y luego, y si no está y no aparece, procederemos a elegir otro ganador. Les recomiendo que tengan su nombre y su apellido en el user de Zoom para poder reconocerlos. Y que si el ganador está acá con nosotros, levante la manito o haga presencia en el chat, ¿vale? Bueno, vamos ahora sí a compartir la pantalla del sorteo. Bueno, buena suerte para todos. Vamos a ver quién se lleva esta beca, quién la quiere. Vamos a ver, esperemos que esté con nosotros. Ay, se dejó de compartir ya.